Muy bien, amigas y amigos, como habíamos anunciado al principio de este número, ya está con nosotros la doctora Carmen Beatriz Fernández, directora general de Data Estrategia, una consultora, una empresa especializada en consultoría política, y además es doctora en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Nos acompaña, ya está en este momento en Bilbao, pero al mismo tiempo muy conectada a la realidad venezolana. Bienvenida, Carmen Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Encantada de estar contigo en este podcast. Bueno, mira, Carmen Beatriz, mientras tú y yo estamos aquí hablando, aunque esto es grabado, yo voy a leer un tuit que pusiste hace 45 minutos. Todo lo que pasa, cito, todo lo que pasa en política en Venezuela hoy tiene que ver con María Corina Machado. Tanto las decisiones que se toman al seno del gobierno como las de las instituciones vergonzosamente supeditadas a Maduro que intentan poner diques a un fenómeno político incuestionable. ¿Tú quisieras desarrollar un poquito o algo adicional a este gran tuit que me gustó mucho? Porque efectivamente uno de los logros quizás de la primaria es que María Corina con el efecto negativo que puede tener eso para la democracia, pero ciertamente ha monopolizado la conversación política hoy en Venezuela. Sí, sin duda, sin duda. El tuit se refiere a una sentencia que acaba de salir en la Corte, en el Tribunal Supremo de Justicia, donde dejan sin efecto todo lo que ocurrió con la primaria, o sea, como si la primaria no hubiera existido, ¿no? Y es una cosa absurda, porque como tú bien dices, la primaria ocurrió ya, ¿no? Ocurrió ya y fue un hecho político de gran peso. Y la primaria lo que hizo fue constatar pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, constata una cosa que quienes leemos encuestas ya veníamos sabiendo, ¿no? Que María Corina iba a ganar esa primaria de una forma muy arrolladora, ¿no? Quizás las primarias se quedaron, las encuestas se quedaron cortas, ¿no? Porque ganó con incluso más holgura que lo que leían las encuestadoras, ¿no? Pero además esa primaria pues ratificó la lucha electoral como el sendero adecuado y como el tablero de la oposición venezolana tiene ventajas competitivas, ¿no? Entonces, fue una jornada hermosa, muy que sufrió muchos obstáculos a lo largo de todo el camino y que los que la seguíamos día a día nos aventurábamos a dar unas cifras optimistas de participación en torno al millón de voluntades allí expresándose. Y lo cierto es que votaron más de 2 millones de personas, pero más allá de lo cuantitativo, creo que lo cualitativo en esa jornada fue muy importante, ¿no? Y fue la vocación de desafío de la cultura democrática de los venezolanos desafiando al régimen, ¿no? Y tú decías una cosa muy cierta, ¿no? Una elección con 92 o 93% es difícil de entender en una democracia y te hace ver como no es una elección propiamente, es una aclamación, ¿no? Y yo creo que esa aclamación hay que leerla en el marco de una rebelión electoral de los del pueblo venezolano, de los electores, ¿no? Es un poco la rebelión de Fuenteovejuna, ¿no? Votamos todos a una y estamos votando aquí todos a una para anular la que era la principal ventaja del gobierno de Maduro, que es una oposición fragmentada. O sea, si hubiéramos tenido unas elecciones más competidas, hubiera salido no una candidata aclamada, sino hubiera salido pues un ganador con un porcentaje pequeño de votos seguido de otros candidatos, ¿no? Porque era una primaria con 13 candidatos inscritos, ¿no? Si hubiera sido una elección competida, podía haberse dado un escenario como el de la elección peruana, pues, donde el ganador ganaba con 15%, seguido por otro con 14, con 13, ¿no? Carmen Y eso no Beatriz, pasó. sí, muy interesante lo que comentas, pero también, claro, también es cierto que este análisis que hacemos
lo hacemos en el marco, digamos, de unas condiciones que el futuro puede ser muy previsible si estuviéramos en un contexto democrático, ¿no? Es decir, si esto hubiese ocurrido en una democracia, esa rebelión electoral que tú hablas del 22 de octubre, uno puede prever el futuro mucho más sencillo, ¿no? Porque uno ya podría incluso sentenciar casi que María Corina Machado es la próxima presidenta de Venezuela en el 2024, pero no es el caso. Aquí el tema es entonces comenzar a ver las distintas piezas del rompecabezas, que son piezas que al final están totalmente levantadas con un muro, digamos, y eso, digamos, ese símil del que hablo se entiende con unas instituciones que están totalmente secuestradas. Tú iniciabas la participación precisamente mientras tú y yo estamos hablando, están los principales cabezas de la Comisión Nacional de Primaria en la Fiscalía, ¿no? Una fiscalía totalmente que responde a Nicolás Maduro. Ese es el gran meollo del asunto. Por otro lado, María Corina ha hablado de que va a llegar hasta el final. Creo que todavía a ella le ha faltado describir e intentar aterrizar qué significado tiene eso. Quizás ella todavía no lo sabe todavía muy bien, porque dependerá de las condiciones digamos, de los escollos que va a encontrar de aquí en adelante. Lo cierto es que mucha gente se pregunta afuera, ¿es capaz o no es capaz Nicolás Maduro de salir al poder a través de mecanismos democráticos, siendo él una persona y abanderando o liderando un proyecto que no es democrático? Esa es quizá la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Eso no quiere decir que hay que claudicar, eso es evidente, pero al mismo tiempo también es, bueno, el tamaño del monstruo es de tal manera y juega bajo unas condiciones, bajo unas reglas que son tramposas por principio, y que claro, cuesta ver también entonces ese futuro, ¿no? Se convierte en un futuro muy, digamos, bastante empañado, pues, difícil de ver. Sin duda, coincido totalmente. Sin embargo, creo que habría que añadir que el futuro sea impredecible es una de las cosas más bonitas de la política, ¿no? Cuando el futuro es predecible, tú no estás en política, no hay dinámica. Y en Venezuela, en octubre, noviembre, parecía del año pasado, o sea, hace exactamente un año, parecía que el futuro era predecible y parecía que la dictadura de Nicolás Maduro era muy sólida, y que Maduro ganaría unas elecciones convocadas para el 2024 muy cómodamente, con un escenario muy fragmentado y haciendo acopio de distintas triquiñuelas y distintos obstáculos puestos a la oposición. Hoy en día lo que tenemos es ese futuro impredecible, que además es una de las condiciones de las elecciones. Pues. O sea, la elección tiene que ser impredecible de entrada, porque si fuera predecible no sería elección, ¿no? Que fue lo que pasó con las primarias, de alguna manera, ¿no? Las primarias eran demasiado predecibles, pero la victoria de María Corina hace que la presidencial del 2024 sea impredecible. Entonces... Bien, bien. Sí, y claro, por otro lado es digamos, ese secuestro institucional entra entonces el elemento de la variable de la comunidad internacional y concretamente el acuerdo de Barbados. Escuchaba a un líder opositor, a Roberto Marrero, que está en el exilio, decir que este acuerdo tiene algunas características distintas a México y por supuesto muy distintas a República Dominicana de hace ya 5 o 6 años. Eso es cierto. Eh, ¿Cómo ves tú entonces la disponibilidad o la disposición, por decirlo mejor, la disposición del gobierno de Maduro, del madurismo, a cumplir alguna de esas eventuales acuerdos, que por cierto, la inhabilitación, que ese es otro gran tema, no está en ese papel, y eso es un punto muy, muy clave, pero al mismo tiempo veíamos a representantes de la Casa Blanca decir pasados días que es muy probable que el gobierno tendría que habilitar a los políticos inhabilitados y daban como fecha finales de noviembre. Entonces, claro, ahí hay un juego que pareciera también más un juego de comunicación y de mensajes o de indirectas
más que algo que no está firmado, evidentemente, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo viste Sí, el acuerdo? ¿Cómo exactamente. estás viendo el acuerdo? Es más una guerra de micrófonos Exacto. post firma del Acuerdo de Barbados que lo que se estableció explícitamente allí en el Acuerdo de Barbados, ¿no? Y el Acuerdo de Barbados yo creo que bueno, dibuja unos incentivos clarísimos no solamente para Maduro, sino fundamentalmente para toda la nomenclatura, digamos. El acuerdo de Barbados conduce, o bueno, el acuerdo de Barbados es firmado entre oposición y gobierno, pero post acuerdo de Barbados se da la liberación de las sanciones en una magnitud que no, ningún analista había aventurado, lo cual nos habla bien del grado de secretismo con que se están dando las negociaciones, ¿no? Pero esa liberación de las sanciones, prácticamente todas las sanciones petroleras, todas las sanciones de hierro, todas las sanciones de oro, oye, es pero por un tiempo muy limitado, ¿no? Por 6 meses. Entonces, tú estás abriendo, estás dando un mapa hacia el Dorado y estás llegando incluso hasta la puerta del Dorado, ¿no? Incluso puedes abrir la puerta para ver en qué consiste el Dorado. Dibuja la liberación de las sanciones, dibuja un futuro absolutamente promisorio en lo económico y para los actores políticos de la nomenclatura, dibuja unos incentivos importantísimos, pero solo por 6 meses. Y en 6 meses reevaluamos a ver si tú has liberado a la democracia que tienes secuestrada y qué tanto has liberado a esa democracia. Entonces creo que el acuerdo de Barbados, a diferencia, y coincido contigo, que es distinto a acuerdos precedentes, creo que establece unos incentivos mucho más claros y mucho más generosos, ¿no? Hay un mundo de oportunidades mercantiles y un mundo de oportunidades económicas y habrá actores que lo quieran aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, creo que vienen unos meses por delante muy movidos, ¿no? Evidentemente el gobierno va a tratar siempre de quedarse con lo mejor de dos mundos. El gobierno de Maduro va a querer pues, hacer negocios a partir de esta liberación de las sanciones, pero va a querer también controlar el poder político y va a moverse en los caminos sinuosos y en los caminos de la ambigüedad donde se mueven con tal naturalidad. O sea, ellos pues si alguna virtud tiene, es esa, ¿no? Esa habilidad de moverse en lo sinuoso, ¿no? Y en ese movimiento en lo sinuoso, pues ellos van a tratar de jugar con que hacen ver que están permitiendo que María Corina inicie un procedimiento para quitar su inhabilitación, pero apelarán a que existe una separación de poderes esa ruta a la habilitación de María Corina dormirá el sueño de los justos. Yo creo que se irán moviendo en ese sentido, tratando de engañar lo más que puedan, ¿no? Sí. Y todo eso vamos a estarlo viendo en los próximos meses hasta que finalmente se defina un cronograma electoral, porque cuando decías que hasta dónde llegará hasta el final de María Corina y que nadie lo sabe, yo creo que a lo mejor ella sí lo sabe, ¿no? Pero creo que es saludable que nadie lo sepa en tanto no existe un Claro. cronograma electoral, porque ¿qué sentido tiene que tú muestres tus cartas antes de que exista una hoja de ruta con fechas, ¿no? Claro, claro. Y deadlines. Y ya para finalizar, que me metéis nuevamente agradeciéndote, yo no pierdo la esperanza porque ha ocurrido en la historia y no tiene por qué ser la excepción Venezuela, pero no pierdo la esperanza que en un desenlace, y siendo bastante, digamos, poco metodológico lo que voy a decir, pero en un desenlace eh, electoral exista tal cantidad de incentivos para que precisamente el madurismo abandone el poder, precisamente con una especie de perdón importante, en el que, como se dice en Venezuela, mucha gente tenga que tragar sapos
pero que precisamente ellos puedan abandonar el poder, que quizás se borre algo de su prontuario, que quizás pase algo con la Corte Penal Internacional, que yo lo veo más complicado, pero quizás sí con las autoridades o la justicia norteamericana, y que sea como el último empujón en el que ellos vean que pues es mucho más rentable de cara al futuro y de cara a su propia familia poder salir del poder. Yo en esa esperanza no la pierdo, y además no la pierdo porque es que no veo otra forma, o sea, lo veo complicado. O sea, veo complicado que ellos abandonen el poder si no es con unas condiciones de tal magnitud. ¿Tú cómo lo ves? Claro, y es que todo lo que pase de aquí a 2024 a una elección presidencial, pues pasa por un camino de campaña, de ficción democrática, de jugar a la comunicación política, pero todo en paralelo lleva un camino muy importante de negociaciones, ¿no? Eso sin duda. Una cosa que hace distinto este momento en particular y que uno lo puede apreciar no solamente cuando lees encuestas, sino lo aprecia también con el comportamiento de la gente, es que tú tienes a un Maduro mucho más débil en sus bases chavistas, pues, ¿no? O sea, Sí. todavía hoy uno de cada 5 venezolanos o incluso uno de cada 4, hasta entre un 20 y un 25% se considera chavista. Ahora, cuando les preguntas si apoyan a Maduro, solamente uno de cada 8 venezolanos apoya a Maduro. Uno de cada, entre 8 y 10, o sea, Maduro está entre el 10 y el 12%, ¿no? Entonces, eso lo hace distinto a otros momentos y el chavismo sí está acusando esa debilidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Carmen Beatriz, muchísimas gracias. La verdad que da para mucho, porque mira, hubiese faltado hablar sobre la interna dentro del gobierno, sobre precisamente la unidad de la oposición, sobre los presos políticos. Hay bastante tela que cortar en el tema venezolano, pero bueno, creo que con estos minutos ya tenemos algo. Y por supuesto que muchísimas gracias por el análisis que nos has hecho, y además aprovecho a que te busquen en Twitter y te sigan. Carmen Beatriz Fernández, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, un gustazo.